muchísimo gusto. Bueno, pues el tema que nos trae hoy, pues es esta jurisprudencia, estas recientes jurisprudencias en torno al comercio electrónico, estas compras por internet eh, y que se tienen que considerar y lo que tiene que considerar el consumidor, ¿no? Para decir que consintió las políticas de compra y entrega. Entonces, esto es necesario saberlo, conocerlo, porque las reglas del juego están cambiando. Y para ello, pues tenemos a nuestros especialistas, nuestros grandes especialistas que forman el consejo de la MEDEP. Y bueno, pues a los que no sepan quiénes somos en este organismo, pues AMEDEP surge porque somos un organismo autónomo sin fines de lucro, en donde estamos reunidos profesionales del derecho de la publicidad y otras disciplinas afines, y ofrecemos esa representación, asesoría, actualización, que damos un impulso mediante la educación, mediante el promover estudios jurídicos especializados, el mantener siempre a nuestros asociados al tanto de todo lo que acontece en la industria publicitaria para hacer frente común a todos estos retos y desafíos pues, que se nos van presentando en materia de regulación publicitaria. Ahí les dejamos nuestro sitio web, pueden ustedes acceder a él para poder conocernos más quiénes somos. Ahí también hay un apartado de lo que es el programa educativo. Bueno, sin más ni más, y para entrar en materia, pues les comentamos esto, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, pues se emitió recientemente un criterio de suma importancia, pues para cualquier empresa dedicada al comercio electrónico, y eso es lo que nuestros especialistas lo van a trabajar, lo van a discutir, lo vamos a analizar. Vamos a tener a Luis López Linaldi, que es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de las Américas de Puebla, cuenta estudios de posgrado en Derecho Comercial Internacional y Derecho Económico en el Instituto de Estudios Europeos en Turín, Italia, además de 2 maestrías, una en Solución de Diferencias Internacionales por la Universidad de Ginebra y otra por Derecho Económico y Negocios Internacionales en Georgetown, Washington, donde se graduó con distinción. En fin, él es socio fundador de la firma Solorza Rinaldi y asesora pues una cantidad de empresas. Un gran conocedor del tema. Ahí tienen a la vista una pequeña semblanza de todo lo que pues hace Luis. Rodrigo Escartín es abogado y socio fundador especializado en Derecho del Consumo, Regulación Publicitaria, E-Commerce, Derecho Civil y Mercantil. Es licenciado por la Universidad Marista y cuenta con múltiples posgrados, incluyendo especialidad en Derecho Mercantil y Civil. En fin, también ahí tienen, porque pues es muy largo, muy completo todo lo que él ha realizado, tiene diplomados, cursos en arbitraje internacional, derecho procesal, en fin, la experiencia es vasta y pues tanto Luis como Rodrigo pues forman parte de los consejeros de todos estos profesionales de los que les hablaba, que formamos AMEDEP. Una servidora, bueno, pues soy Margarita Luna, también con una trayectoria dentro del tanto del sector público como privado, en COFEPRIS, en todo lo que es la Profeco, en fin. Y hoy pues estoy como directora de comunicación en AMEDEP. Sin más ni más, y para seguir admitiendo a todas las personas que están con nosotros hoy, pues cedo palabra a Luis. Si eres tan amable, Luis, iniciaremos contigo para que nos hagas favor de iniciar con este contexto Muchas gracias. importante. Sí, muchas gracias, Maggie, y bienvenidos todos, todas. Gracias por conectarse de manera tan puntual y por el interés mostrado en este tema.
Solamente quisiera hacer un par de comentarios inicialmente. El primero, para los que no tengan conocimiento todavía de la certificación, de verdad échenle un vistazo a la certificación que mencionaba Maggie. No hay un curso o una certificación en México que sea tan completa como la certificación de AMEDEP en temas de derecho de publicidad. Abarca prácticamente todo el cuerpo normativo que regula la publicidad en México desde los distintos frentes. Entonces, de verdad, échenle un vistazo. Y por ahí también al final Maggie les estará haciendo un anuncio como para darles ahí un poquito más de información sobre la certificación, pero también cómo pueden ganarse un descuento para poderse inscribir y certificar en este tema. Quisiera comenzar platicando, ya entrando en materia, platicando sobre cuáles son los hechos que dieron pie a que llegara a la Suprema Corte a analizarse este tema y que derivara precisamente en este criterio, ¿no? Los hechos es importante tenerlos presentes porque al final del camino necesitamos entender el contexto del por qué en su análisis la Corte llega a emitir el criterio que las políticas de compra prácticamente tienen que estar a la vista del consumidor con el objeto de que tenga conocimiento de las condiciones a las cuales está sujetándose al momento de llevar a cabo la transacción. Entonces, pero bueno, todo esto deriva de la compra de unos boletos para un evento, son unos boletos VIP para un festival. Esta compra la realiza una persona a través de un sitio web, de un conocido portal que comercializa boletos y que tiene como método de entrega lo que es el sistema Will Call, que básicamente el sistema Will Call, para los que no están familiarizados con el mismo, implica que el que lleva a cabo la compra tenga que acudir a una sucursal o algún punto de venta o establecimiento autorizado por este portal para poder hacer la recolección de los boletos de manera física. Es decir, ahí le hacen la impresión de los boletos para que se los lleve físicamente. Entonces, al momento de llevar a cabo la transacción, inmediatamente recibe un correo de confirmación de los boletos o de la compra de estos boletos, en donde le dice que precisamente como son will call, tiene que acudir a un establecimiento autorizado y que para que le lleven a cabo la entrega, o bueno, más bien, que tiene que acudir al establecimiento autorizado llevando una identificación oficial, llevando el número de la orden y llevando una tarjeta de crédito, nada más. Entonces, al momento de que acude a recoger sus boletos, dentro de los términos del servicio Will Call, que aquí es importante tenerlo claro, dentro de los términos del método de entrega Will Call, que no están en el contrato de adhesión que firmó al momento de la transacción la persona que compró los boletos, sino que estas condiciones se encuentran publicadas en el sitio web de la empresa que comercializa los boletos, pero dentro de esos términos se establece que para que se pueda realizar la entrega de los boletos se tiene que hacer un pago en ese momento de 10 pesos, un cargo a la tarjeta de crédito de 10 pesos. Es decir, en adición a todo lo que ya se pagó por la adquisición de sus boletos, al momento de la recolección les hacen un cargo de 10 pesos con el objetivo, decían las políticas de este portal en Internet, con el objeto de garantizar la seguridad de los datos de la tarjeta bancaria prácticamente, ¿no? La cuestión es que al momento que quiere realizar la recolección de los boletos, no es procesado el cargo por parte del banco y entonces le niegan la entrega de los boletos a esta persona. Ante esta negativa, y después, cuando se le da lectura precisamente a todo lo que manifestaba el consumidor cuando inicia cuando inicia el procedimiento jurisdiccional ante el juez oral, fue por la vía mercantil oral, decía, pues bueno, que además le hicieron pasar un mal rato, porque pues al final casi le echaron a la seguridad del establecimiento para sacarlo, porque pues en la discusión de que no le quieren entregar los boletos, pues bueno, se calentaron un poquito los ánimos y demás, pero bueno, al final del camino no le entregan los boletos. Demanda a la empresa por incumplimiento de contrato, solicitando la rescisión del contrato de adhesión. Y dentro de los principales argumentos del demandante, en este caso el consumidor, resaltaba que los términos no estaban a la vista, al final del camino no formaban parte del contrato de adhesión y entonces la no entrega
era un incumplimiento del contrato de adhesión que es al cual se había sujetado al momento de la transacción y que fue el que él tuvo a la vista para efectos de adquirir esos boletos porque los términos del sistema Will Call no estaban en ese contrato de adhesión, sino que formaban parte o estaban visibles en el sitio web del portal. Entonces, aquí surge la discusión de qué forma o qué no forma parte de un contrato de adhesión, ¿no? Y eso es interesante tenerlo desde un inicio porque el análisis de la Corte se centra principalmente en analizar dos aspectos fundamentales de las relaciones de consumo. Uno es el consentimiento y otro es los requisitos que se tienen que observar en los contratos de adhesión. Pero bueno, el juez de primera instancia en el juicio oral digamos que emite una sentencia no favorable para el consumidor, es decir, absuelve a la empresa. El consumidor promueve un juicio de amparo en contra de esa decisión. El tribunal colegiado también, de alguna manera, le niega el amparo y al negar el amparo, pues bueno, vuelve a absolver a la empresa, promueve un recurso de revisión y llega a la Suprema Corte. ¿Qué pasa cuando llega a la Suprema Corte? La Suprema Corte hace un análisis interesante de manera inicial en relación con el artículo 1796 del Código Civil Federal, porque era uno de los agravios que estaba resaltando el consumidor. En el sentido de que el 1796 señala expresamente que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Y desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Entonces, la Corte, en este análisis, cuando revisa los antecedentes, pues bueno, va haciendo el desmenuzamiento de que para efectos de que el consentimiento llegue a ser válido, pues los términos y condiciones de la compra tienen que estar visibles y legibles al momento de que se está haciendo la transacción, con el objetivo de que el consumidor tenga pleno conocimiento de las condiciones a las cuales se está sujetando. Y que en este caso no se había dado ese requisito. ¿Por qué? Porque ahí llegamos al criterio. Porque la mera publicación de los términos y condiciones de la política de compra en el sitio web, sin que hubiera estado visible o a la vista o legible por parte del consumidor, no cumplían con el requisito necesario para proteger al consumidor en ese sentido. Entonces, es importante tenerlo presente precisamente porque si bien llegamos a este criterio, la Corte hace un análisis muy detallado de los elementos del consentimiento. Si bien no menciona expresamente lo que establece el mismo Código Civil Federal en materia de consentimiento, que para eso nos tendríamos que ir al 1803 del Código Civil Federal, pero prácticamente, no lo menciona expresamente, pero prácticamente va resaltando los elementos para para que se configure el consentimiento por parte, en este caso, del consumidor. Pero bueno, entonces, teniendo esto a la mano, también es importante considerar que la misma Corte hace un análisis y un desarrollo interesante cuando empieza a hablar de los derechos del consumidor. Y los derechos del consumidor, entre otras cosas que resalta la Corte, sí resalta que tiene que haber transparencia y que el consumidor en todo momento tiene que tener conocimiento de a lo que se está sujetando. Y hace precisamente en este análisis del balance de las cosas, sí señala expresamente que en las relaciones de consumo hay una simetría o hay un desbalance entre las partes cuando estamos hablando de contratos de adhesión. ¿Por qué? Porque el contrato de adhesión, que es un documento unilateral elaborado por el proveedor y al que simplemente, como su nombre lo dice, se adhiere el consumidor, entonces genera un desbalance y con mayor razón es que el consumidor tiene que tener a la vista los términos y condiciones que está aceptando en esta transacción. Entonces, sí es importante tenerlo presente porque a veces nos vamos con solamente
con la conclusión o el criterio que emite la Corte, que en este caso es bien relevante y bien importante, que es que todo esté visible para el consumidor. Pero para llegar a eso tenemos que entender la naturaleza de la transacción y tiene que ver con el contrato de adhesión. Entonces, lo menciono mucho porque me parece que o consideramos que es importante que nos detengamos tantito para reflexionar con el tema de los contratos de adhesión, con la publicidad y transparencia que tiene que haber en cuanto a que los términos y condiciones estén perfectamente visibles y legibles para el consumidor previo a que se lleve a cabo la transacción, con el objeto de que se configure correctamente el consentimiento del consumidor, y que en ocasiones pasa de largo el tener perfectamente cubiertos estos requisitos, pero sobre todo tener perfectamente adaptados nuestros contratos de adhesión al flujo de la operación y al flujo comercial que se está dando en este momento por parte de la empresa. Yo quisiera detenerme en este momento. Era importante tener los antecedentes, pero sobre todo tener estos conceptos de inicio a la mano, porque es parte de lo que queremos discutir con ustedes, es parte de lo que queremos que se lleve en el día de hoy de esta sesión. Y qué mejor que poder compartir opiniones y comentarios con mi querido Rodrigo, que es un expertazo en la materia en derecho de consumo, pero que sobre todo les puede ampliar en todo esto que gira alrededor de los contratos de adhesión, para efectos de poder aterrizar algunas conclusiones y algunas recomendaciones que se pueden llevar para efectos de cómo plasmar en su operación los requisitos o las condiciones que establece la Corte a través de esta sentencia. Entonces, Maggie, te regreso al micrófono para poder continuar con la conversación con mi querido Rodrigo. Sí, muchísimas gracias, Luis, por todo este antecedente, todo este contexto que seguramente pues a todos ya nos va a poner en esto, ¿no? En sintonía. Antes de pasar palabra a Rodrigo, en el chat les voy a pedir que si ustedes tienen dudas, preguntas, las vayan poniendo porque al final vamos a tener este espacio de preguntas y respuestas. No tenemos una presentación como tal porque esto es un conversatorio, lo estoy poniendo también en el chat, pero al final en sus correos, a sus correos les va a llegar la grabación ya editada con los puntos más importantes de la sesión. Entonces se los haremos llegar así como un resumen de la misma. Muy bien, pues sin más, paso palabra a Rodrigo. Muchísimas gracias, Maggie, y muchísimas gracias, mi querido Luis. He de decir que el análisis que realizaste es el más completo de todos los que he escuchado hasta el día de hoy y se han hecho muchísimos. Así que, pues, fuera de lo que ya comentó Luis, que la verdad es un análisis muy claro, no tengo mucho más que decir sobre específicamente sobre esta sentencia, pero creo que lo que podemos aportar antes de empezar ya con el conversatorio tal como lo comenta Maggie y empezar a platicar ya sobre recomendaciones concretas, yo quisiera subrayar algunas de las ideas que mi querido Luis comentó al inicio y tal vez englobarlas en una idea general. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que la todavía existente Suprema Corte de Justicia, que ya sabemos que va a cambiar en muy breve tiempo, eh, en los últimos años ha venido emitiendo no solamente esta resolución, sino una serie de resoluciones en materia de consumo, en materia de comercio electrónico, en materia de publicidad y en materia de información comercial, ¿no? Esta, digamos, viene a ser la última resolución que en todas estas materias emite la antigua Corte, llamémosla así, que va con una idea muy clara, que ya la comentó Luis, pero que la subrayo, que es la asimetría en materia de consumo, en materia de publicidad y en materia de información comercial en general. ¿Esto qué significa? Significa que las autoridades, y llamémosla así en general, porque esto sucede, esta valoración sucede no solamente en sede judicial, sino sucede también en sede administrativa, entiéndase, sede administrativa, Profeco, Cofepris, que tienen competencia en materia, en todas estas materias, pero también, como ya
lo resaltaba Luis, bueno, desde luego los jueces están obligados a seguir no solamente este criterio, sino todos los que estamos haciendo referencia y que, repito, están dentro de esta idea. ¿Qué significa? Bueno, subraya la idea de que el derecho de consumo, repito, la publicidad, la información comercial, deben de ser valorados por las autoridades en una relación de asimetría en donde evidentemente las empresas proveedoras están en una situación de superioridad frente al público consumidor en general. Todos nosotros, seamos abogados o no, tenemos muy clara la idea, por ejemplo, que en materia laboral, por ser un derecho social, la valoración siempre va a ser igualmente asimétrica, ¿no? Todos los que algún día hemos tenido empleados o los hemos ido, siempre sabemos que cuando acudimos ante un tribunal laboral, pues siempre el patrón es el que va un poco, digamos, como salmón contra la corriente, justamente por esta idea que está muy clara. Bueno, esta idea que no lo era tan clara para las materias de las que estamos hablando el día de hoy, bueno, pues cada día empieza a hacerlo más y empieza a hacerlo mucho más claro para todos los que son proveedores de o venden algún o ofertan algún producto o servicio. ¿Por qué? Porque, repito, tanto las autoridades administrativas, principalmente Profeco, en esta función revisora que tiene de toda la información comercial, publicidad y relaciones de consumo en general, y los jueces, pues ahora tienen esta visión muy clara. Y cuando valoran esto, ojo, valoran de manera asimétrica la relación de consumo en general, valoran de manera asimétrica la publicidad, valoran de manera asimétrica, en este caso, como ya lo resaltó y lo explicó perfectamente Luis, los contratos de adhesión, los términos y condiciones y cualquier otra, yo me permitiría agregar, y cualquier otra oferta comercial que se esté realizando, ya sea de manera física, analógica, old school, como le queramos llamar, o ahora en el mundo digital, ¿no? Y en el comercio electrónico. Yo quisiera subrayar esta idea con una que se desprende de la propia sentencia que analizaba previamente Luis. Hay una frase, una idea muy clara en la sentencia en donde básicamente voy a traducirlo un poquito al español, donde nos dice a los proveedores, no se vale, no es correcto, no es válido, etcétera, pónganle el calificativo que ustedes gusten, no se vale que escondas en alguna parte, y creo que utiliza hasta ese término, que escondas en alguna parte de tu página de internet tus legales, tus términos y condiciones, o cualquier otra condición que le estés dando o le estés poniendo al público consumidor, para que después lo utilices, ¿no? Como un pretexto, repito, en sede judicial o en sede administrativa, cuando te presentan una queja ante Profeco y llegues a decir, es que en mis legales, a los cuales podías llegar después de 28 clics, decía que tal cosa, que tenías que pagar algo adicional, que tenías que cumplir con algún otro requisito, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo la Corte, y de hecho la ministra Ríos Farhat, que fue la ponente en el dictado de esta sentencia, cuando la explica, en algunos foros ya lo ha explicado de manera directa, justamente da esta idea, ¿no? Debemos, la jurisprudencia termina diciendo, debes de ponerlo a la vista del público consumidor, porque no hay una forma más clara de decirle o dar a entender esta idea de no se vale que escondas en ningún lado de tu página de internet alguna cláusula, algún requisito para que después sea utilizado como mecanismo de defensa. Esa es, yo creo que una de las ideas más importantes y va concatenada no solamente con esta sentencia, sino con muchas otras que se dictaron previamente, con una que se dictó apenas hace 4 meses y que hemos platicado Luis y yo ampliamente, y bueno, con Maggie y con todos nuestros amigos de AMEDEP, hemos estado platicando en los últimos meses, una última sentencia
específicamente que generó otro criterio que seguramente deben de tener ustedes en el radar, y si no, se lo recordamos para que lo tengan en el radar, que habla justamente sobre las cláusulas en general de los contratos de adhesión. Ya Luis lo mencionaba, pero los criterios previos a esto hacen referencia a una cláusula específica de sumisión a juzgados extranjeros, ¿no? Cuando empresas extranjeras que operan en México, que ofrecen sus productos y servicios en nuestro país, ponen una clausulita perdida ahí entre sus legales, ya sea en su contrato de adhesión o en sus términos y condiciones o en algún otro lugar donde dice, en caso de que tengas alguna controversia con nosotros, que ya te vendimos boletos de avión, de viaje, de lo que el producto que ustedes quieran, tendrás que irlo a litigar a Tailandia, ¿no? Bajo las leyes de Tailandia, bajo los juzgados y criterios de Tailandia, ¿no? Y los consumidores no se dan cuenta porque son marcas muy famosas y muy potentes a nivel mundial y no se dan cuenta sino hasta que tenían una controversia, ¿no? Igual este tipo de temas siguió un caminito similar al que comenta Luis, en donde tuvo que llevarse todo un procedimiento judicial para que al final la Suprema Corte de Justicia terminara estudiando estos contratos de adhesión que por su propia naturaleza tienen una implícita relación no solamente con el Código Civil Federal, sino también con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y cuando la Corte los analiza, que esta es la parte interesante y el resumen de todo este contexto que les estoy dando, dice, si yo, autoridad judicial, advierto que cualquier cláusula, incluyendo esta, evidentemente, de sumisión a juzgados extranjeros y también lo que comentaba Luis, etcétera, etcétera, pero yo englobaría en esta idea de valoración asimétrica todas las cláusulas que integran los contratos de adhesión. La Corte ha dicho, si nosotros como jueces advertimos que cualquiera de estas cláusulas es notoriamente inequitativa, es el término que utiliza en la resolución anterior, en sus condiciones frente al público consumidor, es decir, es muy claro en el caso de esta cláusula que nos manda a litigar a Tailandia o a Rusia o a donde ustedes quieran, es inequitativo. Y yo, juez, advierto, entiéndase cualquier juez, advierto que fue incluida únicamente para excluirte de responsabilidades como proveedor, la puedo declarar nula, ¿no? Lo que significa que si tú tienes una oficina filial en México, alguna oficina de representación o cualquier tipo de presencia en el país, yo, juez, voy a autorizar que se vayan, permítanme la expresión, en contra de esa oficina, lo cual pues no había sucedido hasta la fecha, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja aunado a lo que ya nos comentaba Luis? Uno, que, y no creo que sea diferente en el futuro, ahorita tú me darás tu opinión, mi querido Luis, y también a todos los que, nuestros amigos de AMEDEP que nos acompañan en esta sesión del día de hoy, no creo con el tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Con la visión, llamémosle de esta manera, cada quien valóralo como quiera, pero digamos que es muy clara la visión social de nuestro gobierno actual, por lo que nos hace pensar o presumir que este tipo de criterios no van a cambiar en beneficio de los proveedores, sino que es ampliamente probable que sigan evolucionando para que esta relación asimétrica de todas las relaciones de consumo, incluyendo, como ya decíamos, el ofrecimiento de cualquier producto o servicio a través de publicidad o información comercial, sea valorado de manera diferente. ¿Esto qué significa? Como adelantándome un poquito a las conclusiones, porque ya lo mencionaba Luis, significa que todas las empresas que realizan comercio electrónico, que yo diría son la inmensa mayoría en nuestro país, porque así sucede en el mundo, más con la pandemia y el fenómeno que se dio en donde prácticamente todo el mundo migró al e-commerce y al comercio electrónico, eh, significa que al evolucionar estos criterios nos va a obligar a todas las empresas y a los asesores, aquí tenemos publicistas, tenemos abogados, etcétera,
nos va a obligar a revisar nuestros contratos, pero como ya atinadamente comentaba Luis, no solamente nuestros contratos, nuestros términos y condiciones y yo agregaría, cualquier otro contenido que tengamos en nuestra oferta comercial, cualquiera. ¿Por qué? De ahora en adelante, el resumen es que va a estar siendo valorado de manera total y absolutamente asimétrica. Es decir, las cláusulas, los términos y condiciones que estén ahí escondidos o no escondidos, que estén, digamos, en una relación notoriamente inequitativa frente a los consumidores, podemos tener prácticamente la certeza que serán valorados de esta manera por las autoridades, incluso ex oficio, para derivar en este tipo de resoluciones y entiéndase sanciones, ¿no? Entonces, yo solamente cerraré diciendo que gran parte de las resoluciones que ha emitido la Corte en este mismo sentido van muy ligadas al principio de claridad, ¿no? Que viene exhaustivamente indicado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que cuando ha sido interpretado también por resoluciones previas de la Corte, en interpretación también de otros artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no solo del famoso 32, hace referencia estas sentencias a que para cumplir con el principio de claridad en la oferta comercial que realizamos nosotros como proveedores de un producto o servicio, no basta con decir, ahí están mis términos y condiciones, ahí está mi aviso de privacidad, ahí están las imágenes de mis productos, sino que debemos de agotar también, dicen las sentencias, el principio de suficiencia. ¿Ok? Es decir, si quiero ser claro, debo de ser suficiente, y lo subrayo, doble subrayado, negritas, letra 14, debo ser suficientemente claro en mi oferta comercial para que se entienda que estoy cumpliendo con los principios a que me obliga la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Entonces, adelantando un poquito las conclusiones, tenemos que revisar, o estas resoluciones nos obligan a revisar toda nuestra oferta comercial. Desde luego que sí. Tenemos que revisar nuestros términos y condiciones, sí. Nuestros avisos de privacidad, sí. Pero yo agregaría que tal vez viene entre líneas en esta sentencia y en las anteriores, pues prácticamente toda nuestra oferta comercial, ¿no? Es un poquito el mensaje que queremos dar antes de darles, pues, algunos tips prácticos que hemos visto que las empresas ya están implementando. Y de hecho, tomé ahorita una nota porque justo casualmente antes de iniciar esta sesión, recibí un correo de una institución bancaria en donde tengo ahí una cuenta que va total y absolutamente alineado a estas resoluciones y que de alguna manera tratan de remediarlo. Pero todavía no llegamos ahí. Mi querida Maggie, te regreso el uso de la voz para que si quieras empezamos ya el conversatorio y empecemos a alinear conclusiones y tips muy prácticos, porque la idea es que esta sesión sea rápida, pero productiva para todos. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Pues bueno, cedo palabra para que tanto Luis como tú nos hagan favor de esos tips, estas recomendaciones finales, que pudieran ser 5 minutos, por favor. 5 minutos muy concretos de recomendaciones, de tips, para pasar palabra pues a toda nuestra audiencia que hoy amablemente nos acompaña. Vayan poniendo, por favor, sus preguntas o levantando mano, porque terminando estos 5 minutos de conclusiones y recomendaciones, pasamos con ustedes. No queremos que se nos vayan con dudas, con no me quedó claro, sino que estamos aquí para ustedes. Muchas gracias. Entonces cedo palabra tanto Luis como Rodrigo. No sé, ahora Luis, por favor, para sus comentarios finales, sus recomendaciones, tips. Adelante, por favor. Muchas gracias, Maggie, y muchas gracias, Rodrigo, por todo este contexto que nos das. De hecho, surgen muchos puntos que ahorita trataremos de aterrizar y como mencionaba Maggie, cualquier duda, cualquier
que tengan, por favor, ayúdenos para ponerla en el chat y con gusto la vamos a tener. ¿Qué recomendaciones se pueden aterrizar derivado de todo esto que se ha venido comentando y sobre todo lo que nos resaltó Rodrigo? Bueno, tenemos que regresarnos. Ahorita mencionaba Rodrigo el principio de claridad acompañado del principio de suficiencia. Le añadiría un principio que muchas veces no se menciona como tal, pero es un principio que tenemos que tener claro siempre cuando hablamos, no solamente en temas de relaciones de consumo, pero también en temas de publicidad, que es el principio de transparencia. Ese principio de transparencia, por ejemplo, las autoridades lo han estado implementando últimamente, por ejemplo, en temas de publicidad, en temas de marketing de influencia, exigen que exista transparencia en cuanto a si es un contenido publicitario, patrocinado, etcétera. Entonces, ese es el tipo de postura que está tomando no solamente el aparato administrativo del Estado, sino también lo que es el Poder Judicial. Entonces, tenemos que llevarnos siempre y tener tatuados estos principios, claridad, suficiencia, transparencia, para efectos de poder aterrizar adecuadamente cómo van a ser la forma de interactuar con los consumidores. También en esta explicación que nos daba atinadamente Rodrigo sobre esta relación asimétrica que hay entre los proveedores y los consumidores, que pues bueno, para bien o para mal, de alguna manera, así es como se ha venido dando la evolución del derecho en temas de consumo, pues tenemos que partir de la base que en esa relación asimétrica, la autoridad de manera inicial, así como el Poder Judicial, pues va a interpretar que hay una unilateralidad en cuanto a la forma de actuar por parte de los proveedores, ¿no? No solamente hay una postura de superioridad, como bien decía Rodrigo, sino también una unilateralidad que hay que tener mucho cuidado con esa unilateralidad. Y creo que viene como anillo al dedo lo que comentaba Rodrigo en cuanto al correo que recibió de la institución bancaria, porque uno de los puntos que siempre se discuten es, oye, pues entonces yo puedo unilateralmente actualizar los términos y condiciones que fueron previamente aceptados por el consumidor. Es decir, esos términos y condiciones que al día de hoy, por ejemplo, siguiendo estos principios de claridad, de suficiencia, de transparencia, puse a la vista del consumidor, los aceptó como parte de la relación comercial. El día de mañana yo puedo modificarlos unilateralmente. Entonces creo que eso pone el punto en la I en muchos aspectos. La respuesta sería depende del tipo de relación de consumo, depende del tipo de relación de servicio, si es la compra de un producto o la compra de un servicio, pero tenemos que partir de la base de que tenemos que tener muchísimo cuidado precisamente con cómo actuamos en esta unilateralidad que deriva precisamente del contrato de adhesión, porque al final el camino del contrato de adhesión es un documento unilateral y que en ese análisis que hará en su momento el Poder Judicial sobre si el contrato fue claro en cuanto a los productos y servicios que iban a ser adquiridos por parte del consumidor, si se le puso a la vista de manera clara, si lo tuvo legible previo a que se llevara a cabo la transacción, si en un momento dado las condiciones establecidas ahí pueden de alguna manera llegar a ser modificables más adelante. Creo que esa parte es bien importante, pero siempre partiendo de la base de ser transparentes, de ser claros, de ser suficientes y tratar siempre al consumidor con estos principios en todas las relaciones que tengamos. Y otro de los puntos que quisiera resaltar, ya también lo mencionó ahorita Rodrigo, lo mencionamos al principio, para efectos de poder tener adecuadamente la documentación de la empresa en estas relaciones de consumo, es decir, en cuanto a los términos y condiciones, en cuanto al aviso de privacidad, en cuanto a todo lo que le tenemos que dar a conocer en cuanto a la oferta comercial que le vamos a dar al consumidor, tenemos que entender perfectamente cuál es la operación de la empresa. Es decir, cuál es la operación comercial, cuál es la operación en cuanto a, si estamos hablando de la venta de un producto, en cuanto a la recepción de la orden, en cuanto a la entrega del pedido, si es un servicio, cómo se estará prestando ese servicio. Porque muchas veces pasa, y creo que vale la pena resaltarlo, muchas veces pasa que queremos incluir términos y condiciones con cláusulas de las que se les denomina boilerplate, que son cláusulas genéricas, que muchas veces ni siquiera se adaptan al flujo operativo, flujo comercial de la empresa.
o en muchas ocasiones los términos y condiciones fueron diseñados cuando la operación era de una forma y al día de hoy ya mutó esa operación. Entonces tenemos que tener claro, por una parte, como bien decía Rodrigo, cuál es la oferta comercial que se le va a estar ofreciendo a los consumidores. Y por otro lado, por ejemplo, en tema de protección de datos personales, considerando la publicación de la nueva ley, ¿cuáles son los datos personales que se van a estar utilizando en esta relación comercial, en esta relación jurídica que va a haber entre el proveedor y el consumidor, para efectos de poder tener perfectamente estructurado el aviso de privacidad, perfectamente estructurada la política interna para la recolección, procesamiento, tratamiento de los datos personales, recepción de solicitudes de derechos ARCO, periodos de bloqueo, cancelación de los datos, etcétera, para efectos de que podamos estar en sintonía con lo que nos dice el marco normativo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se aterriza todo esto? Y eso ahorita quisiera que Rodrigo nos pudiera complementar, porque la pregunta también siempre es, oye, quiero ser transparente, ¿cómo se lo doy a conocer, no? Si ya dijo la Corte que no basta con tenerlo ahí en mi sitio web, entonces, ¿cómo se lo doy, cómo le doy a conocer al consumidor esos términos y condiciones, ¿no? Es decir, ya pareciera que ya no basta un simple checkbox previo al momento de llevar a cabo la transacción, ¿no? Es decir, pudiera ser una ventana pop-up en donde forzosamente se abra en ese momento los términos y condiciones y forzosamente el consumidor tenga que hacer digamos, una lectura forzada en cuanto al scroll down de la ventanita y que hasta que no llegue hasta abajo no le pueda dar el siguiente paso. Entonces, hay muchas mecánicas, pero bueno, me gustaría, Rodrigo, si nos pudieras apoyar para complementar en esta parte de cómo pudieran haber algunas recomendaciones. Esa es una, por ejemplo, en cuanto a la transparencia, los términos y condiciones, pero ¿qué otras recomendaciones también se podrían añadir en ese sentido? Voy a empezar recalcando un poquito lo que decías, mi querido Luis, en el sentido de que creo que tanto a ti como a muchos de nosotros que estamos aquí, que saluda a muchos amigos y conocidos que vemos que andan por ahí y que somos asesores de empresas, nos están preguntando, oye, entonces me preocupo solamente de corregir o revisar mis términos y condiciones. Creo que tocaste un punto fundamental, Luis. La respuesta es no. Si ya vimos que la Corte nos está diciendo, debes de ser claro, exhaustivo, transparente, como dice mi querido Luis, en prácticamente toda la comunicación que tengas con el público consumidor, pues sería muy inocente creer que no tenemos que hacer lo mismo, o muy tonto de nuestra parte no ser lo suficientemente prevenidos, leer entre líneas y entender que esto va también aplicable para el tema de avisos de privacidad, ¿no? Es decir, si mi primera recomendación justamente sería, siguiendo tu línea, mi querido Luis, es si ya vamos a revisar nuestros términos y condiciones, vamos a revisar nuestro contrato de adhesión, que esa es la revisión, la recomendación lógica número 1, yo te diría, revisemos también nuestro aviso de privacidad a la luz de las reformas que en esta materia se acaban de publicar. Aunque si bien es cierto, también lo platicábamos ayer, Luis, falta todavía la parte reglamentaria, ¿no?, de alguna de estas disposiciones. Pues hay que estar súper atentos para realizar los ajustes que sean necesarios y que cuando pongamos a la vista de nuestros consumidores nuestros términos y condiciones y al mismo tiempo pues pongamos el aviso de privacidad. Y ya sabemos también que la autoridad ha estado muy insistente, porque así lo marca obviamente la ley, que si queremos mandarle captar sus datos con uno de los objetivos principales, que es seguirle mandando información comercial, entiéndase publicidad, pues de una vez también revisemos que estemos haciéndolo de manera correcta y al menos estén llenando estos checkboxes. Siguiendo también la primera recomendación de mi querido Luis, que ya están implementando muchas empresas, vi por ahí uno en el chat, decían, Rodrigo, ¿puedes compartir el correo? Bueno, básicamente va muy en sintonía a lo que comentaba Luis. Muchas empresas atendiendo a estos criterios, lo que están haciendo es presentar
cuando te ponen el checkbox de términos y condiciones, de aviso de privacidad y el de autorizo expresamente a recibir información, bueno, te están forzando a que no puedas continuar con la página, no puedas continuar, por ejemplo, la compra, en este caso de boletos o del producto o servicio de que se trate, sin que antes tengas que pasar forzosamente por un enlace activo, por un pop-up, como decía Luis, o incluso algunos otros. Hay algunas marcas muy famosas de teléfonos celulares que todos conocemos de la manzanita, que no te permiten, por ejemplo, comprar el producto si antes no le diste un scroll completo a los términos y condiciones y le diste a aceptar antes de proceder al pago. Oye, Luis, oye, Ro, ¿esto es exagerado? Yo les diría que no, ¿no? Ya cuando tenemos resoluciones en donde hay condenas por no solamente daño moral, daño punitivo, etcétera, etcétera, yo diría que es una de las opciones, ¿no? Para acreditar que pusimos a la vista nuestros términos y condiciones, nuestro aviso de privacidad y todo lo que necesitemos poner a la vista del consumidor. Y me voy a permitir agregar o desbloquear un temor adicional a todos los que ya les hemos venido platicando esta mañana. Y lo decimos desde luego en tono de broma, pero es broma, pero si te queda el saco, entonces no es broma. Y es uno de los más importantes. ¿Cómo vamos a acreditar en sede administrativa, entiéndase Profeco, Cofepris, principalmente Profeco, creo yo, o en sede judicial, cuando nos toque contestar una demanda donde frente a nosotros tengamos un consumidor que sabe lo que está haciendo, este tipo de cosas? Es decir, si ya existen criterios que nos están obligando a poner a la vista de nuestros consumidores nuestros términos y condiciones, nuestro aviso de privacidad y demás, pues lo lógico es que vamos a tener que acreditarlo, ¿ok? La pregunta aquí es, ¿tenemos los mecanismos tecnológicos para acreditar que Luis López Linaldi, tal día, tal hora, antes de comprar sus audífonos, efectivamente scrolleó y le dio a aceptar términos y condiciones? Esa es una pregunta bien interesante que creo que no se ha comentado mucho y que yo les pongo sobre la mesa, porque no sirve de nada tener todo esto en mi página de internet si yo no puedo acreditar frente a la autoridad que lo puse frente a los ojos del consumidor, que no estaba escondido, que fui claro, que fui transparente en el momento en que Luis compró sus audífonos. ¿Okay? Entonces, este tema es súper relevante. Evidentemente, exigirá que absolutamente todas las empresas no solamente vean este tema con su área legal, regulatoria y de compliance, sino que también se volteen con sus áreas tecnológicas para confirmar que contamos con los mecanismos tecnológicos para acreditar que tal IP, tal día, etcétera, y a través de metadatos, etcétera, etcétera, se puede acreditar que efectivamente esa pantalla fue la que tuvo frente al público consumidor, en este caso quejoso, toda esta información, ¿no? Y que evidentemente, como ya mencionaba también Luis, no fue posteriormente alterada ni modificada. ¿Cómo lo podemos hacer? Las únicas pruebas son pruebas tecnológicas. Y si quieres, para brincar a la siguiente recomendación, me voy a adelantar, mi querido Luis, sobre algunas recomendaciones que ya se hacían, o buenas prácticas, llamémosles así, ¿no? Y tomémoslos como tips, pero ya son algunas buenas prácticas que la industria venía realizando, que es la utilización de las famosas infografías, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si además de tener mis términos, condiciones, mi aviso de privacidad y toda la información a la vista del público consumidor, y adicionalmente le mando un correo posterior en donde le digo, Luis, nos dio mucho gusto que accedieras a nuestra página, gracias por haber comprado nuestros audífonos o gracias por haber contratado nuestro servicio tal y las garantías? A continuación te presentamos una infografía con los puntos más importantes, más relevantes
Desde luego, enlaces activos a cada una de estas cláusulas y al contrato general, al aviso de privacidad general, y tenemos un mecanismo de contacto para que cualquier duda que tengas la puedas resolver, etcétera. Esta es una práctica que cada día es más común, no solamente con entidades financieras, que fueron las primeras que la empezaron, sino cada día es más común con entes comerciales y empresas en general, que creo que es una forma de vacunarnos de manera muy amable, en donde además estamos quedando bien con el cliente, con nuestros consumidores, y estamos cumpliendo con este principio de transparencia. Pero para que no sea nada más bla, bla, bla de uno solo de nosotros, mi querido Luis, ¿tú qué opinas sobre este tipo de prácticas en donde no solamente te ponen estas páginas, sino que posteriormente te mandan correos explicando, donde te ponen infografías? Y agregaré una práctica adicional que creo yo que serviría de muy buena defensa ante posibles embates de consumidores, que es generalmente al final de estos correos se pone un checkbox en donde dice, eh, te avisamos, por ejemplo, que modificamos nuestros términos y condiciones, modificamos alguna cláusula, te estoy explicando con esta infografía que viene hasta con dibujitos en qué consiste el cambio. Obviamente ya tengo yo como empresa la prueba física, tecnológica, de que te envié un correo con esa explicación, recogiendo un poquito la idea que comentabas previamente, Luis. Y además te estoy dando la oportunidad de que en cualquier momento le des el famoso check al unsubscribe, ¿no? O ya no quiero recibir información, o ya no quiero continuar con nuestra relación comercial, nuestro contrato de manera fácil, sencilla, de manera tal que si la autoridad me pregunta, pueda yo decirle, no solamente puse a la vista términos y condiciones, no solamente puse el mecanismo para que se tuviera que scrollear todos los términos y condiciones, todo el aviso de privacidad, que se hace en un segundo, así de manera muy rápida. Le puse en los enlaces activos, le mandé un correo explicándole los puntos más importantes, y cuando lo modifiqué, de todas maneras le di la oportunidad de que saliera. Todo esto evidentemente no viene en la ley ni la sentencia, sino que son buenas prácticas. No sé, Luis, tú si sobre este primer punto de buenas prácticas quisieras comentar algo adicional o algo más que tú has visto que funcione frente a las autoridades para acreditar que estamos haciendo las cosas bien. Ay, perdón que los interrumpa, pero bueno, ya cerramos con Luis. Tenemos algunas preguntas, pero no se nos vayan a inquietar nuestros participantes y decir, ay, ya no nos va a dar tiempo de responderlas. Los que se quieran quedar, nos quedamos un ratito más, pero no se preocupen. Las preguntas que tenemos se las vamos a responder por privado en sus correos electrónicos post, porque creo que lo que están diciendo es oro molido. Rodrigo lo que nos está diciendo son recomendaciones ya súper prácticas, estos tips que van más allá de la ley, que es lo que nosotros queremos como AMEDEP, ¿sí? Siempre darles más, para que ustedes sepan cómo aterrizarlo, que es lo que a veces los cómo son los que nos faltan. Pero bueno, Luis, vamos contigo con este cierre, por favor. Ya nos quedan 5 minutos para terminar el webinar y ojalá nos dé tiempo para también responder por lo menos alguna de las preguntas de nuestra audiencia. Adelante, Luis. De acuerdo, seré breve, Maggie. Lo veo buenísimo, Rodrigo. Me regresaré un paso a la recomendación previa que diste. Tenemos que ser claros, transparentes en poner a disposición del consumidor todos los términos y condiciones del producto o servicio que está adquiriendo a través de estos medios tecnológicos que nos permitan, si vamos a tener la carga de la prueba, que nos permitan acreditar que pusimos a disposición de ellos toda esta información. Y de ahí se robustece con estos mecanismos de seguimiento que después de realizar la compra, podamos hacerle llegar a su correo electrónico con la confirmación de compra esa infografía diciéndole, oye, te resalto los principales puntos de la compra que acabas de realizar en la medida en la que empate, obviamente, con los términos y condiciones que aceptaron, ¿no? Porque también aquí creo que tenemos que ser claros. No podríamos de alguna manera haberle puesto a disposición del consumidor una información y que no coincida con lo que le mandemos después, ¿no? Entonces, por eso también hay que tener siempre claridad en cuanto a cuál es el proceso operativo y comercial de la empresa en ese sentido para que haya sintonía.
Y en cuanto a los medios tecnológicos, incluso hoy en día, muchas de las transacciones que se realizan de comercio electrónico se realizan a través de dispositivos móviles, a través de teléfonos celulares. Un porcentaje importante de las transacciones se realizan de esa manera. Y ahí es bien, hablando de esto, de estas recomendaciones tecnológicas que atinadamente mencionabas, Rodrigo, no solamente es posible tener la información de la IP, sino hasta también del mismo dispositivo que se está utilizando. Entonces, es identificable el dispositivo. Toda esa información, si en un momento dado puede ser almacenada adecuadamente para poder evidenciar ese tema, sería oro molido, como decía Maggie hace ratito, para efectos de poder acreditar y tener elementos para acreditar en la carga de la prueba que se tenga, que se puso a disposición del consumidor toda esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí es bien importante que se relacione también con algo que atinadamente mencionabas previamente. Cuando viene una reclamación, cuando viene un procedimiento en ese sentido, tenemos que demostrar que toda esta información se le puso a la vista al consumidor en ese momento previo a que realizara la transacción. Y creo que eso se relaciona un poco también, por ejemplo, con este caso que estábamos discutiendo de la compra de los boletos, porque no se analizó a detalle, ya no entró la corte a analizar ese tema, pero la empresa que vendió los boletos, una de las pruebas que exhibió fue una fe de hechos de lo que decía el sitio web en cuanto a las condiciones will call. Pero al final del camino, la fe de hechos, pues te da fe de un hecho en un momento específico que fue posterior a la compra, ¿no? Entonces, y ahí va en función también del tema de la unilateralidad, de cómo cuando la ejecución o el cumplimiento de un contrato queda al simple arbitrio de una de las partes, pues se puede dejar en estado de indefensión al consumidor, ¿no? Entonces, creo que esto a lo mejor de alguna manera resume todas estas condiciones o recomendaciones que decía Rodrigo, en las cuales estoy completamente de acuerdo. Y Maggie, para no extenderme más, porque... Y bueno, pues ya cerramos, ya sí. terminamos. Sí, pero un último comentario, Luis. No, ya para no ¿Ya? extenderme más, te regreso el uso de la voz. Perfecto. Creo que hay algunas preguntas, a lo mejor nos da tiempo de abordar una o dos, Rodrigo, no sé qué opines. Los que, como decía Maggie, que se A quieran ver, quedar, se puedan quedar también, ¿no? los que Sí, se porque quieran veo quedar, que nos muchos no se han quedamos. salido, mi querida Maggie, entonces ya queremos cortar, pero si Sí. alguien quiere seguir, 5 Bueno, minutitos más, no creo que bueno, antes de que haga se la nos diferencia. vayan, sí quiero comentarles algo, por favor. Espérenme tantito. Que es, porque muchos ya se tienen que ir. Entonces, lo único que quiero comentarles La es que invitación a que se la unan a MEDEP, invitación, mi la querida invitación Maggie. que se unan a MEDEP, como ven, pues somos especialistas, no solamente abogados, comunicólogos, mercadólogos. Tenemos una gama de expertos que estamos a sus órdenes. Únanse a MEDEP. Aquí les dejamos nuestro contacto. El sitio web es ame-dep.org. Ahí van a encontrar nuestro programa educativo y ahí van a poder ustedes descargar todo el programa de la certificación. La certificación que, como les comentaba, constantemente la estamos actualizando con todos estos cambios que vienen en leyes, reglamentos, normas y demás. Entonces, bueno, pues esta es la invitación. Pueden contactarnos en contacto@amedep.org. Y sigan, perdón, Maggie, voy a hacer un Sí, paréntesis. Sigan las redes de AMEDEP, porque como decía exacto. Maggie, una de sus funciones principales es estar atentos a todas las modificaciones de leyes, reglamentos. Hace rato hablábamos de que hay propuestas de normas oficiales mexicanas en materia de comercio electrónico. AMEDEP y todos los que formamos parte de ella, créanme, nadie está cobrando sueldo, nada es con el afán nada más de sumar. Y por eso le agradezco a Luis y a nuestros consejeros que estén sumando. Sigan las redes porque Maggie y todo el equipo están prácticamente todas las semanas publicando 2 o 3 actualizaciones de lo que está sucediendo. Perdón el paréntesis, pero era un reconocimiento a lo que hacen desde AMEDEP, Maggie. Ay, muchísimas gracias. Y en el sitio web, precisamente, ahí están nuestros enlaces a nuestras redes sociales. Y bueno, pues la promoción. Todos los que estuvieron y que muchísimas gracias, fueron 70 los que se conectaron hoy con nosotros. Les estaremos enviando un correo con el enlace de todo este webinar que lo vamos a subir a YouTube.
Entonces, les vamos a enviar, nos están pidiendo también aquí si les podemos enviar la sentencia, con mucho gusto. Vamos a preparar este correo robusto para enviárselos, obviamente de agradecimiento por acompañarnos este día, y con que un 10% adicional. Nuestra certificación para público en general es de 15,000 pesos. Los que son nuestros socios, que también, por supuesto, es la invitación para que sean parte de nuestros socios. No necesitas ser empresa. Tú puedes ser un profesionista independiente, tanto abogado, mercadólogo, comunicólogo, en fin. Y también hay una tarifa, una membresía especial para profesionistas, para despachos, para empresas. Se los vamos a enviar también en este correo. Y bueno, el precio es de 15,000 pesos, pero por haber estado hoy en nuestro webinar tienen un 10% de descuento adicional, ¿sí? Los que ya son nuestros socios o los que, porque también ya vemos muchos alumnos, que eso también me encanta, ¿no? De los alumnos de la certificación que están presentes también en este webinar para continuar con su formación. Pues bueno, también si tienen conocidos, amigos, compañeros, pues ese 10% va para ellos. ¿Ok? Bueno, con esto podemos cerrar, pero los que se quieran quedar, pues me regreso porque si podemos contestar una o dos preguntas, pues me va a encantar, ¿sí? A ver, aquí nos dicen, hay una muy larga, Pablo. Bueno, no, espérame, vamos a ir por orden. Por orden. Julián, ¿cómo puedo determinar si la empresa a la que represento legalmente debe contar con un contrato de adhesión registrado ante la Profeco, considerando que su objeto social se enfoca la prestación de servicios especializados en materia contable y fiscal y que opera a través de una plataforma automatizada que realiza declaraciones fiscales para personas físicas y morales? Luis, Rodrigo, ¿quién nos puede responder? Sí que es una respuesta muy sencilla y muy práctica. Les podríamos dar todo el fundamento, pero lo más práctico es, existe una lista, ¿no? Basta que se metan a la página de Profeco en donde viene cuáles son los contratos de adhesión de registro obligatorio. Y literalmente existe una lista que se ha venido actualizando en donde, hasta donde yo recuerdo, mi querido Luis, la prestación de servicios profesionales como las que nos refiere nuestro amigo no está incluida. Normalmente son eh, eh, actividades o productos que implican como una protección mucho más generalizada al público consumidor. Lo que sí quisiera aclarar es que los principios de veracidad, comprobabilidad, exhaustividad, transparencia que comentó Luis y que platicamos el día de hoy, pues les aplica absolutamente a todos los contratos de adhesión y a toda la oferta de productos o servicios. Entonces, en resumen, la recomendación a nuestro amigo que nos está preguntando es que cumpla con estos principios que en caso, Dios no quiera, toquen madera, pero de que llegara a una reclamación en sede administrativa o judicial, le servirían muchísimo para tener una adecuada defensa. Y aprovecho para decirles que cuando surge un nuevo riesgo legal como este que se presenta cada que sale una nueva ley, un reglamento o un nuevo criterio de la Corte, significa que aquellas empresas que tienen programas de compliance o al menos un mapa de riesgo lo deben de actualizar. Es decir, surge un criterio así, lo lógico es, y perdón que me tome 10 segundos más, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a actualizar nuestro mapa de riesgos y después actualizar nuestro programa de compliance, en este caso en la parte relativa a oferta comercial o protección al consumidor o como lo tengan en sus empresas, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos a Ana. Ana, levantaste mano si gustas tomar palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Ana, qué gusto. Muchas gracias. Hola, Ana. Yo tenía un par de comentarios.
Creo que es muy relevante en relación a la jurisprudencia que hace referencia a los contratos de adhesión, pero sobre todo a la cláusula en donde se someten a una jurisdicción extranjera, que también revisando los antecedentes, esto deriva de de un asunto B2B, ¿no? O sea, realmente el que presenta la demanda es es un proveedor, ¿no? Al cual no le permitieron hacer uso de una plataforma, ¿no? Y de ahí la plataforma tenía presencia o su matriz estaba en España y de una u otra forma lograron notificarlos aquí en México, ¿no? Pero siento que aquí también parte de la trascendencia o de la importancia de este análisis, de esta jurisprudencia, es justamente el análisis de desequilibrio procesal que equiparan, ¿no? A este prestador de servicios, lo equiparan prácticamente como si fuera un consumidor, ¿no? Cuando realmente nos está haciendo un análisis, ¿no? Este, queda la duda de cuáles van a ser los criterios para evaluar si efectivamente estamos ante una situación de una carga desproporcionada, ¿no? Digo, tenemos obviamente lo que señala la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero al final, pues la ley dice, o sea, los prestadores de servicios, ¿no? En todo caso se pueden considerar consumidores, pero únicamente para efectos de presentar reclamaciones ante Profeco y solicitar arbitraje, ¿no? Pero realmente como que se queda un poco corto para entender si efectivamente también, incluso en esos tipos de contratos que son B2B, también van a aplicar, o sea, tenemos que considerar estas cláusulas, o sea, hacer una revisión desde un punto de vista de protección del consumidor y que no se consideren cláusulas abusivas. El tema de cómo fue que los notificaron aquí en México, efectivamente tenía una oficina de representación o era una otra sociedad, porque entonces esa parte está complicada, ¿no? Y bueno, básicamente son mis comentarios. Y también lo que comentabas al final, creo que es muy importante hacer a nuestros clientes la recomendación para su mismo protección de ser accesibles, de tener sus términos y condiciones accesibles, de enviarle los términos y condiciones una vez los suscriban, de tener posiblemente en el sitio web el historial completo de cómo se han ido modificando los términos y condiciones. Creo que también podría ser conveniente. A veces es complicado porque incluso podemos tener clientes que tienen términos y condiciones y nada más te dicen, adáptalos a la legislación mexicana, pero entonces es un poquito complicado hacer una modificación más grande, pero creo que sí es importante poder exponer digamos que puede traer un beneficio en caso de un beneficio a nivel probatorio en caso de una controversia, ¿no? Ya, pero muchas gracias. Gracias, Ana, por tu valiosa aportación. Realmente enriquece muchísimo este conversatorio. No sé si quieran Luis, Rodrigo, agregar algo o una pregunta más o definitivamente ya nos vamos. A ver, ustedes decidan. ¿Quién se Yo nada queda? más agradecerle a Ana también el comentario. Muchísimas gracias, Ana, más de que me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Y lo que mencionaba, nada más retomar lo que mencionaba Ana al final, me parece que también se liga con una de las preguntas que por ahí habían hecho en función de la accesibilidad a los términos y condiciones. Entonces, definitivamente creo que hay muchas recomendaciones, como mencionaba ahorita Ana, si se tiene el historial de cómo han ido evolucionando, mutando los términos y condiciones, pues al final del camino todo suma, ¿no? Como dices, eso te trae más beneficios que perjuicios en un momento dado en caso de una controversia que tengas que, de alguna manera, primero brincar el tema de la carga de la prueba, ¿no? Porque al final del camino estás siendo completamente transparente. También retomando un poquito como lo decía Rodrigo, pues si antes de la compra no solamente pusimos a disposición del consumidor toda la información, sino que además después le mandamos un correo con una infografía con palitos y manzanitas para que le quedara perfectamente claro, y casi después mandé a alguien a su casa para decirle, oye, acuérdate que te mandé también este correo. Pues de alguna manera todo suma en cumplir en ese cumplimiento del principio de claridad y de suficiencia que mencionaba Rodrigo. Entonces, muchas gracias, Ana, por ese comentario. Y Rodrigo, no sé si tú quisieras nada más hacer algún comentario adicional en relación con el tema de la sumisión a algún tribunal o ley extranjera en un momento dado. Creo que
Gracias, Ana, también por tu comentario. Cuando yo leí esa sentencia, que era el proveedor, si no mal recuerdo, era un vendedor de vestidos. Entonces lo hace ahí todavía más divertida leer la sentencia. Se la recomiendo cuando no tenga nada que hacer. Pero bueno, yo quisiera recalcar un punto específico, Ana, de tu comentario, el peligro de la tropicalización, ¿no? Creo que es súper importante que todos los que estamos todavía aquí sumados verifiquemos, lo primero que hagamos cuando revisemos es que no se estén aplicando legislaciones o criterios, como dice Luis, que no hagan match con lo que está sucediendo en la realidad en México, ¿no? Porque es muy común que se opera de esta manera en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, de donde viene la empresa matriz. Cuando llega a México, forzosamente tiene que adaptar su operación por el público nacional y a veces vemos avisos de privacidad que hacen referencia a la ley número 432, diagonal 20, que dices esto es de España o de Sudamérica o de algún lado, pero no es de México, ¿no? Entonces, gracias Ana por el comentario, porque sí, hay que tener mucho cuidado cuando tropicalizamos cualquier tipo de regulación, de documento o incluso, como bien dice Luis, la forma en cómo estamos presentando nuestros productos o servicios al público consumidor mexicano. Y en relación a la cláusula, y ya por último, prometo no tardarme, Maggie, No, de está este bien. tipo de cláusulas de sumisión a legislación extranjera, no solamente esta, o sea, como ya dijimos, esta y cualquier otra donde se vea que es notoria la desigualdad que pudiera representar su aplicación al público consumidor, entiéndase, mexicano, pues vale la pena que hagamos un double check, un triple check para revisar si tenemos que ajustarlas, sobre todo porque esta idea de las páginas, de los proveedores que dicen yo solamente soy intermediario entre el consumidor y otro proveedor, salvo que Luis, tú me comentes lo contrario, todavía no ha sido sujeto de un análisis profundo por parte de la Suprema Corte, pero por como estamos viendo las cosas, yo creo que no tarda en suceder, porque justamente como bien apuntaba Sana, esa es la principal defensa de este tipo de páginas, ¿no? Decir, es que yo soy solo el intermediario entre el proveedor final y el consumidor, entonces debemos de, si ese es nuestro caso, la recomendación es hagamos esta doble revisión y tratemos de ajustar las cláusulas para que sean lo más justas para los consumidores, pasando por el principio, como decía Luis, que resume todo, que es de transparencia, ¿no? Pues excelente, llegamos a nuestro fin. Ya están varios que ya se fueron. Solamente no sé si esté Pablo. Pablo que nos hizo algunas preguntas. Mira, aquí estoy. Ahí estás, Pablo. Pablo, si quieres tomar palabra o las leemos. ¿Cómo estás, Pablo? Claro, muchísimas gracias, aquí estoy. Pues si quieres, te damos palabra, Listo. Pablo. Pues Otra ya vez, Rodrigo. estamos aquí, Adelante. Pablo. Ya que Vas. estamos aquí, va. Muchas gracias por su tiempo. Digo, primero que nada, quería ver si hay como alguna página o alguna forma que podamos ver algún tipo de formato o más recomendaciones que ustedes muy bien nos estaban dando respecto de hacer campañas publicitarias, ¿no? Creo que muchas veces podemos llegar a chocar el área legal con el área de comercial, entonces sí nos gustaría como poderles transmitir o pasar algún tipo de formato o recomendaciones ya más tangibles, ¿no? Sí, con mucho gusto se las vamos a proporcionar. Hicimos ya un newsletter que estamos compartiendo con nuestros socios, pero con muchísimo gusto se los vamos a compartir a ustedes. Ahora que les demos el agradecimiento por haber estado aquí, se los agregamos. Con mucho gusto, Muchis- igual que la sentencia, porque nos están pidiendo que también les compartamos la sentencia. ¿Algo más, Pablo? Sí, digo, ya fue atendida un poquito la segunda pregunta, que es, Ajá. si bien, o sea, tenemos este criterio de la Suprema Corte de tener los términos y condiciones a la vista al momento de que se realiza la operación, ¿cómo podríamos como hacerlo más dinámico, ¿no? Ya mencionaban ese tema de los pop-ups que forzosamente tienes como que scrollear para que puedas avanzar. Aquí nada más me entra un poquito la duda. Si bien la finalidad es que el consumidor tenga la noción de todos estos términos y condiciones, a que sean visibles, realmente en la práctica sabemos que estos no son leídos, simplemente es 5 segundos que se gastan para hacerle para abajo rápidamente y que si bien le dan como aceptar o avanzar,
pues al final del día creo que no estamos cumpliendo con esta finalidad, ¿no? Nosotros como proveedores necesitamos hacer como un candado extra. Esto es, hay algunos pop-ups que he visto que tienen cierto tiempo para que puedas bajar o tengas que picarle a como siguiente página, cosas de ese estilo. Ustedes, digo, si bien considero que lo mejor sería sí hacer esos bloqueos para tener un mayor valor probatorio, no sé si en la práctica ustedes lo vean tan necesario, si nada más es una buena recomendación, pero no es totalmente necesario, ¿no? Muchísimas gracias de antemano. Gracias, Pablo. Yo creo que Rodrigo tiene la respuesta. Yo iba a decir Luis porque yo contesté Luis, la última, por favor, Luis, Luis. adelante, Luis. Hago un comentario muy rápido, digo, Rodrigo, si quieres complementarlo, adelante. A ver, igual un poquito como lo platicábamos con Ana, todo suma. De hecho, a mí me ha tocado ver incluso, Pablo, y gracias por los comentarios, me ha tocado ver que precisamente en ese proceso de que se te abre una ventana pop-up, tienes que hacer el scroll down y después de hacer el scroll down, te vuelve a aparecer un mensaje resumido de que entonces estás casi estás consciente de que estás aceptando y te hacen ahí el resumen, ¿no? Y entonces ya le das a aceptar. Entonces, al final del camino no hay una forma expresa o una forma específica de hacerlo, a menos que en algún momento dado la autoridad o el Poder Judicial emitiera criterios en ese sentido. Simplemente es tratar de ponernos en los zapatos del consumidor para efectos de poder entender lo que estoy adquiriendo y cómo lo estoy adquiriendo, ¿no? Incluso también va a depender mucho del producto o servicio de que se trate. Cada vez es más común cuando estamos hablando de servicios financieros. Ahora sí que regresando un poco al correo que le llegó a Rodrigo, pero cada vez es más común hablando de servicios financieros que incluso ya no solamente cuando estás contratando algún tipo de servicio en línea, te está filmando la plataforma para efectos de recabar tu firma en ese sentido. Claro, esto es algo un poquito más extremo y no puede aplicar para todo, digo, por eso hago la distinción, va a depender mucho del producto o servicio, pero hablando ya de productos financieros, ya incluso están recabando tu imagen para efectos de tener esa evidencia, digo, ya no solamente van a tener la IP, como decía Rodrigo, ya no solamente van a tener los datos o la información del dispositivo móvil, sino que además tienen tu imagen firmando el documento electrónico en ese momento con el objetivo de poder tener el mayor número de elementos que en un momento dado te permitan poder cumplir o brincar ese obstáculo de la carga de la prueba, ¿no? Entonces, digo, al final del camino se tiene que hacer, analizar caso por caso, pero en función del producto o servicio, y todo esto suma, Pablo. Rodrigo, yo creo que seguramente ahí tienes algún comentario adicional. 100%. Subrayo el tema, todas las recomendaciones y los tips que dimos el día de hoy son justamente para sumar en, en el escudo protector, ¿no? Que necesitamos para afrontar este tipo de controversias. ¿Y por qué necesitamos este escudo protector? Porque, bueno, las condenas por daños punitivos son de millones. Sky is the limit, no hay un límite. Entonces, si un juez considera que no hiciste las cosas bien, las sanciones pueden ser de literalmente millones o decenas de millones de pesos, ¿no? Entonces, digamos que cuando las sanciones pueden ser tan elevadas, siempre es bueno exagerar en los mecanismos de defensa. Baste de recalcar y decir que las multas por publicidad engañosa o abusiva pues, son de millones también, ¿no? Y cuando falta información, porque no pusiste a la vista términos y condiciones, porque la autoridad administrativa considera que tu contrato está incompleto, está mal, son multas de 3, 4, 5, hasta 6 millones de pesos. Entonces, por eso tantas recomendaciones y por eso, como bien dice Luis, nunca está de más, ¿no? Excelente. Pues Gracias. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Luis, pues queridísimo, Rodrigo, ¿qué les puedo decir? Brillantes como siempre, con toda su sapiencia, con todos sus conocimientos que nos retroalimentan maravillosamente. Y quedan palabras clave, ¿verdad? Transparencia, queda la palabra clave que es prevención, prevenir, porque no queremos esas multas, no queremos llegar, pero además algo muy importante, que cuando nosotros tenemos esto, no nada más hay que verlo como me protejo, sino también le estoy brindando al consumidor
y estoy creando lazos de confianza con tu consumidor, ¿sí? Entonces es algo que nos beneficia a todos. Y por eso nos tenemos que sumar a todos estos esfuerzos desde la trinchera que nos toque. Muchísimas gracias. Les enviamos los correos, se resolvieron todas las dudas y les enviamos su correo en donde pues estaremos proporcionándoles más información. Gracias, Gracias a gracias por todos. todo. Muchas Gracias, Maggie. gracias. Gracias, Luis. Abrazo grande a todos. Gracias, bonito día. Buen día. Bye. Bye.